En el principio, antes de todo, antes del tiempo, antes de la luz, antes del sonido, existía algo, o más bien, existía alguien. Genesis 1. Una comienza con una frase que es más profunda de lo que parece. En el principio, no había relojes solares, ni siquiera había sol, no existía el tiempo como lo conocemos, porque aún no había nada que pudiera medirlo. Dios no depende del tiempo. Él lo creó, no lo hizo por soledad. Él ya era suficiente en sí mismo. Pero lo que sí nos dice Génesis es que antes de cualquier explosión cósmica, hubo una voluntad que dijo comencemos. Todo lo demás cambia, a los gobiernos, los imperios, las culturas, pero este versículo nos conecta con la roca firme, con lo que no se mueve. En un mundo donde todo parece incierto, Genesis 1 es un recordatorio de que hubo un comienzo, y ese comienzo vino de Dios en una voz que rompió el vacío y trajo orden desde la nada. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya existía en perfecta comunión, pero decidió crear porque quería compartir. Desde antes del tiempo, ya tenía un plan. Desde el principio, Él ha estado orquestando la historia, y aunque ahora no lo entiendas, tu vida también tiene un en el principio. Y si tiene un comienzo con Dios, tendrá un propósito eterno con Él en el principio. Dios decidió darte existencia, darte un lugar en su historia, incluso antes de que el mundo tuviera forma. Solo estaba Dios. Y su deseo de crear no necesitó materiales ni herramientas. Solo usó su voz. Dios dijo, y fue hecho. Esa es la autoridad con la que comenzó todo. Una autoridad que sigue intacta hasta hoy. Son palabras de esperanza, porque nos dicen que Dios no es parte de la historia. Él la inició. O así la inició. La puede redimir. Y eso, en sí mismo, cambia toda nuestra perspectiva. Nosotros vivimos dentro del tiempo. Dios lo ve desde fuera, como un autor que sostiene en sus manos un libro entero. Pero no olvides que antes de que Dios dijera sea la luz, todo estaba oscuro. Y aún así, Él estaba ahí. Tal vez tu vida ahora está en esa fase de oscuridad. Tal vez estás en el principio, esperando que algo nuevo comience. Este versículo te da esperanza. Si Dios fue capaz de crear todo desde la nada, también puede reconstruir tu vida desde el dolor. Dios mira nuestra historia completa, desde la primera página hasta la última, no del principio de Dios, porque Dios no tiene principio. También es el inicio del propósito, el inicio del diseño, el inicio del plan. En el principio no fue solo el comienzo de la materia, sino el comienzo de la intención divina. Cada galaxia, cada estrella, cada átomo que empezaba a vibrar en ese momento, lo hacía con una razón, con una dirección. Este versículo nos lleva al umbral del tiempo, al instante exacto donde todo comenzó. El universo no explotó por accidente, no emergió de la nada sin propósito. Nada de lo que ves en este universo fue un accidente. Y si el universo no fue un accidente, tú tampoco lo eres. Tu vida, por más caos que sientas, comenzó con un acto de intención divina. Dios ya te tenía en mente cuando dijo, sea la luz unknown. En el principio significa que hubo un momento exacto donde la historia fue escrita por primera vez. Por Dios se imagina el silencio absoluto, pero este principio no solo se refiere al universo físico, y aquí es donde entra la belleza del Génesis. Comienza con la creación, pero en realidad está hablando de relación. Dios no necesitaba crear. Esta parte del versículo también nos recuerda algo importante. Todo tiene un inicio, y si tiene un inicio, tiene un propósito. Los científicos pueden hablar del Big Bang, y eso no contradice a Dios. Tal vez ese fue el método. Y es que pensar en este versículo es reconocer que nuestro origen está anclado en algo eterno. En ese momento inicial, no había humanos, ni animales, ni océanos. Quizás te has preguntado, ¿dónde estaba Dios cuando todo en mi vida comenzó a ir mal? Este versículo te dice, en Él siempre ha estado. El comienzo no siempre se siente glorioso. A veces es oscuro, confuso, como el universo antes de la luz. En el principio, creó Dios después de marcar el principio. La siguiente frase de Génesis 1 Anún es aún más reveladora. An, creó Dios. Solo 2 palabras, pero estas 2 palabras contienen todo el poder del universo. Estamos afirmando algo que muchos en el mundo actual tratan de ignorar, aunque el universo tiene autor. Y ese autor no es el ser humano. La creación no es nuestra obra.
ni nuestro experimento. Es la obra de un artista supremo, como una sinfonía que nace de la mente de un compositor. Así nació el universo del pensamiento de Dios. Nos hablan de quién está detrás de todo lo que existe, pero su mayor creación no fue el universo, fue el ser humano, y cuando olvidamos eso, perdemos nuestra identidad. El hecho de que Dios haya creado todo también implica que Él tiene el poder de recrear. Tal vez tu vida está hecha pedazos, tal vez has cometido errores que sientes que ya no tienen vuelta atrás. Puedes recordar que no estás solo, que no eres producto del azar, eres creación divina, no solo hecho por Dios, sino pensado por Dios, planeado, soñado, querido. Pero si Dios creó de la nada, también puede restaurar tu vida desde las cenizas. Él no está limitado por tu pasado, Él no necesita materia prima. Él solo necesita tu rendición. El caos, el vacío, la desesperación surgen cuando el ser humano intenta desconectarse de su creador. Más adelante en Génesis, veremos que Dios nos hizo a su imagen. No le bastó con crear belleza, quiso crear seres con alma, con voluntad, con la capacidad de amar. Eso nos hace únicos y también responsables. Las estrellas obedecen sus órbitas, y si todo lo creado le obedece, ¿por qué nosotros, los únicos hechos a su imagen, luchamos tanto contra su voluntad? Dios. Dios creó porque quiso compartir su gloria. Conoce tus temores, tus heridas, tus anhelos más profundos, y no te creó para destruirte. Te creó para amarte, para caminar contigo, para darte vida y propósito. Quiso expresar su amor y su poder, como un artista que pinta no por fama, sino por pasión. Cada estrella, cada célula, cada partícula fue hecha con intención, un ser consciente, eterno y todopoderoso que decidió crear. Y eso lo cambia todo. No se retiró. Después de Génesis 1, ¿no? Dijo, ya hice mi parte. Él sigue obrando, sigue formando vidas, sigue interviniendo en la historia. Cada día, cuando un bebé nace, cuando un corazón se transforma, cuando alguien encuentra fe, Dios está creando algo nuevo. Cuando decimos que Dios creó, Dios no creó como nosotros hacemos cosas. Nosotros usamos materia ya existente. Tomamos madera, piedra, papel, metal. Pero Dios no necesitó nada. Creó ex nihilo, de la nada. No solo en términos físicos, sino también en términos de propósito. Si Dios creó todo, entonces todo le pertenece. El universo es suyo. Nosotros somos suyos, y eso le da sentido a nuestra existencia. No somos polvo, flotando sin rumbo. Somos parte de una creación con dirección y significado. Donde no había nada, Él habló, y lo invisible se hizo visible. El verbo crear en hebreo es bara, un término que solo se usa para referirse a lo que Dios hace. Nadie más puede bara. Esto nos muestra que Dios es el origen de todo. Además, el hecho de que Dios creara nos habla de su generosidad. No estaba incompleto, no buscaba entretenimiento. Y lo más sorprendente, Dios sigue creando. Cuando miramos el cielo, las montañas, el mar, estamos viendo huellas de su creatividad. Porque si Dios nos creó, no podemos vivir como si fuéramos nuestros propios dueños. No somos producto del azar, somos obras de sus manos. Pero hay algo más. Creó Dios. También nos recuerda que Él tiene autoridad. El universo responde a su voz. El mar se detiene cuando Él habla. Hoy puedes decidir dejar de resistir YCL te crea. También te conoce mejor que nadie. Los cielos en el principio creó Dios los cielos. Esta parte del versículo nos traslada más allá de la tierra, nos eleva. Desde el principio, Dios quiso que hubiera una conexión entre lo visible y lo invisible, entre lo natural y lo eterno. Los cielos son la evidencia de que hay más allá, de que no todo termina aquí. Nos hace mirar hacia arriba, hacia ese infinito que tantas veces contemplamos, sin comprender. ¿Qué significa los cielos? ¿Se refiere solo al firmamento? Su inmensidad nos abruma, nos hace sentir pequeños, un lugar perfecto, sin corrupción, sin muerte, sin dolor, un lugar donde su voluntad se cumple sin resistencia. Y desde ese cielo, Él gobierna, Él escucha, Él interviene. No es un Dios lejano, es un Dios que habita en lo alto, pero camina con los de corazón humilde. Y esa es parte de su propósito. Significa que incluso esa dimensión superior no es eterna en sí misma. Solo Dios es eterno.
Todo lo demás fue hecho por Él y para Él. Y los cielos tienen un propósito, en reflejar su gloria y preparar un lugar para nosotros. Los cielos declaran la gloria de Dios, dice el Salmo 19. No hablan con palabras de ese hogar eterno que espera a los que creen. Y eso transforma nuestra visión de la vida. No estamos hechos solo para este mundo. Somos ciudadanos del cielo. Esta tierra es pasajera, pero el cielo es eterno. Pero su mensaje es claro. Hay un creador majestuoso detrás de toda esta belleza, no como una evasión, sino como un recordatorio. A no vivir con la vista pegada al suelo, a no vivir solo por lo material, lo inmediato, lo visible. Hay un cielo que nos espera, hay un Dios que nos creó con un propósito eterno. Y mientras vivamos aquí, debemos recordar que este mundo no es nuestro destino final. Las órbitas, los ciclos, las estaciones, todo obedece una lógica maestra. Y si Dios pudo ordenar los cielos, también puede ordenar tu vida. Hay algo mejor, hay promesas que aún no se han cumplido. Y el cielo no es solo un destino, es una esperanza presente. Pero el mismo Dios que ordenó las estrellas puede traer paz a tu alma. Él no perdió el control. Ni un solo astro se sale de su órbita sin que Él lo permita. ¿No cuidará aún más de ti, a las estrellas? En una sanidad milagrosa, en una palabra que llega en el momento justo, en esos instantes, el cielo se abre y recordamos que Dios no está lejos. Al cielo azul. ¿O hay algo más? En hebreo la palabra usada es shamayim y es plural porque hay más de un cielo. Está el cielo físico, ese que vemos con nuestros ojos, con nubes, estrellas, galaxias. Pero también está el cielo espiritual, ese lugar donde habita Dios, ese lugar invisible, eterno, al que aspiramos llegar. Cuando Dios creó los cielos, no solo formó el universo físico, también estableció una dimensión espiritual. Jesús dijo que nuestro Padre Celestial tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza. ¿Puedes imaginar eso? El mismo que puso nombre a las estrellas, también se interesa por tus lágrimas, tus pensamientos, tus sueños. Miremos el cielo por un instante. Cada noche estrellada es una predicación silenciosa. Cada amanecer es una obra de arte divina. Cada nube que se mueve, cada estrella que brilla, cada galaxia que gira, nos recuerda que estamos rodeados de algo mucho más grande que nosotros mismos. La Biblia habla de los cielos como algo más que solo espacio. En muchas ocasiones, representa el trono de Dios, su presencia. Cuando oramos y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, no estamos hablando de una ubicación geográfica, sino de un lugar espiritual, santo, puro. Y sin embargo, este Dios que creó los cielos inmensos, también conoce cada detalle de tu vida. Pero volvamos a los cielos. Dios creó ese lugar también. Ahora bien, ¿qué significa que los cielos fueron creados? Jesús dijo, voy a preparar lugar para ustedes. Él hablaba del cielo. Por eso, cuando la vida se pone difícil, cuando todo parece caerse, podemos mirar hacia arriba. Y aunque ahora no vemos todo claramente, hay momentos en que el cielo toca la tierra, en una oración respondida. Los cielos también nos hablan de orden, porque el universo no es un caos. Está perfectamente alineado. Quizás ahora todo parezca desordenado. Caos. Emotional. Incertidumbre espiritual. Y finalmente, los cielos nos llaman a levantar la mirada. Y la tierra en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La última parte de este versículo nos lleva directo a nuestro hogar en la tierra. Después de mirar lo eterno, lo espiritual, lo celeste, Dios nos invita a mirar hacia lo tangible, a mirar el lugar donde vivimos, respiramos, sentimos, sufrimos y amamos. No es un error que la tierra esté incluida junto con los cielos, porque aunque el cielo sea nuestro destino, la tierra es donde comienza nuestro viaje. La tierra es el escenario donde se desarrolla la historia humana. La tierra fue pensada para ti, y tú fuiste pensado para vivir aquí con intención. Tu vida tiene valor porque Dios te colocó en este lugar tiempo. Por una razón, es aquí donde Dios puso sus manos de forma más íntima. No creas ni por un segundo que tu vida no importa. Cada célula de tu cuerpo, cada don que tienes paso que das, está bajo su mirada. Él no solo ve el universo completo, también ve tu esquina del mundo en tu historia personal. No solo un paraíso en el cielo, sino una tierra restaurada. Dios no va a desechar su creación, va a renovarla, como lo hará contigo, porque si en el principio Dios creó la tierra,
entonces también prometió redimirla. Del eterno a lo visible, del poder de Dios a su ternura. Este versículo no es solo una introducción, es una declaración de origen, de propósito y de esperanza. Porque mientras los cielos fueron creados con su palabra, la tierra fue moldeada con cuidado, detalle y proximidad. Mientras que los cielos nos recuerdan lo eterno, la tierra nos invita a vivir bien el presente. No podemos quedarnos esperando el cielo sin hacer nada aquí. Dios nos dio esta tierra para trabajar, cuidar, amar, crecer, servir. No es solo un lugar. Es una. Más adelante, la Biblia nos dirá que Dios formó al hombre del polvo de esta tierra, porque la tierra también importa, porque aquí comenzó la redención, porque aquí murió en una cruz, aquí venció al pecado, aquí dejó una tumba vacía y aquí comenzará su reino eterno cuando vuelva. Eso significa que tú y yo estamos literalmente conectados a este planeta. No solo lo habitamos, somos parte de él. Pero no es solo tierra. No pienses que tu vida es solo sobrevivir hasta morir. Fuiste puesto aquí con propósito. Cada rincón de esta tierra es una oportunidad para glorificar a Dios, para amar al prójimo, para vivir con sentido. Es vida. Fue maldecida, herida, fragmentada por la desobediencia del hombre. Lo interesante es que, a pesar de eso, Dios nunca la desechó. Nunca dijo la destruyo y empiezo otra Ann. No Ann. Él decidió redimirla. Y eso nos dice mucho sobre su carácter. Y así como Dios no abandonó la tierra, tampoco te abandona a ti. Así como está trabajando para restaurar la creación, también está obrando en tu vida para restaurarte a ti. Cuando Dios creó la tierra, no hizo un espacio vacío, pero también ves nacimientos, compasión, arte, música, amor. Eso es lo que significa vivir en un mundo caído, pero aún amado por Dios. No estamos en el cielo, pero tampoco estamos abandonados. Estamos en el proceso en medio del plan. Hizo un ecosistema perfecto, un jardín, un lugar de comunión. Cada planta, cada río, cada montaña fue colocada con intención. El Edén no fue un accidente geográfico, fue una obra de arte con propósito espiritual, un lugar donde Dios caminaba con el ser humano. Y sin embargo, esa misma tierra que fue creada perfecta, también fue testigo de la caída. La tierra es también un reflejo de nosotros mismos. Era hermosa, pero herida, llena de potencial, pero rota por dentro. Cuando miras la tierra hoy, puedes ver tanto dolor como belleza, guerras, pobreza, injusticia, enfermedades. Dios creó esta tierra para que el ser humano viviera con propósito. No viniste aquí por error, no estás respirando por accidente. Y si Dios hizo esta tierra con tanto detalle, y la tierra también representa lo cotidiano. Jesús, cuando vino al mundo, no vivió en el cielo. Caminó sobre esta tierra, comió, lloró, sufrió, rió, aquí. Y un día, según la promesa, habrá nuevos cielos y nueva tierra. Así que no mires tu entorno como si fuera irrelevante. En resumen, Génesis 1:1 nos lleva del cielo a la tierra. En el principio nos recuerda que no estamos aquí por casualidad. Creó Dios. Nos asegura que hay un autor detrás de todo. Los cielos nos conectan con lo eterno y la tierra nos llama a vivir con propósito aquí y ahora.